Buenas tardes con todos y con todas. Ya no es la primera vez, ya he acompañado al grupo o estos encuentros ya varias veces. Y yo creo que ya con tantos encuentros que hemos tenido, pues ya somos expertos en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me voy a ahorrar de, de decir o de tocar un poco de temas que a lo mejor los hemos venido viendo en otros encuentros, ¿no? De todos modos. Eh, si algo no se comprende, con mucho gusto, por favor, levanten la mano o escriban al chat de esta sesión de Zoom su pregunta o algo que requieran que se repita o que se aclare y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Bueno, yo voy a compartir pantalla de una presentación que la he elaborado medio a saltos y a brincos. Espero que la podamos compartir más adelante también, enviárnoslas por correo electrónico. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es justamente este, ¿no? El de la luz del mundo. A propósito del texto de Juan 9, 24, 34. Bueno, entonces, como solemos hacer en el centro bíblico y como es ya, digamos, un modelo de lectura bíblica en América Latina, en el centro bíblico, en muchas iglesias, queremos leer siempre el texto, pero sin perder de vista el momento en el que nosotros, los lectores del texto, estamos viviendo, ¿no? Luego vamos a intentar acercarnos al texto, pero comprendiendo las circunstancias del autor. Y ahí veremos solamente unos tips, unas pistas rapiditas sin profundizar demasiado. Espero que esta parte no sea muy fuerte. En todo caso, repito mi recomendación, si algo necesita una aclaración, levantamos la mano, intervenimos y vamos aclarando las cosas y después vamos a intentar acercarnos al mensaje del texto, pero en el Evangelio, considerando primero al texto en general y luego en sus partes, y finalmente vamos a leer el texto, que espero sea la parte más fuerte. Entonces, en este encuentro cortito y con esta persona que habla demasiado, entonces es mejor que avancemos. Y al comenzar este encuentro, eh, con esta intención fundamental que nos mueve hoy, la luz del mundo, yo quisiera que conversemos y si fuera posible, si alguien pudiera tomar la palabra, Catita, si le activas el micrófono a alguien, que pudiera compartirnos su respuesta cortita a estas preguntas, ¿no? Bueno, creo que todos entendemos que en nuestro vocabulario bíblico de fe, religioso, teológico, si se quiere, la luz es un símbolo. Es una palabra que no se refiere a la luz física, a este fluido de electrones, de protones o de lo que sea, que los físicos o desde la ciencia se denomina luz. Es un símbolo para hablar de algo, para referirnos a algo. Y creo que comprendemos a qué se refiere el símbolo de la luz. ¿Y qué es, sin embargo, ese símbolo? ¿Qué simboliza la luz? Y hoy, al comenzar este encuentro, el padre Lauren decía, ay, yo siento que vivimos en un mundo de tinieblas, pero ¿a qué se refiere eso? ¿Un mundo de tinieblas? Bueno, las tinieblas también son otro símbolo, es una palabra que utilizamos para referirnos a algo. ¿Por qué dice el padre Lauren que hoy vivimos en un mundo de tinieblas? ¿Y acaso en el mundo de hoy no hay luces? ¿Qué luces iluminan el mundo en el que estamos viviendo? Aquí en Ecuador, allá en Argentina, en Colombia, en Paraguay, o en Chile o en Perú, o en Corea o en Rusia o en Estados Unidos. Nuestro mundo no carece de luces. En nuestro mundo sí hay luces, pero ¿cuáles son esas luces?
Y a pesar de todo eso, repito la pregunta del padre Lauren, ¿hoy vivimos en un mundo de tinieblas? Bueno, ¿qué es para usted la luz? Manejémonos con esta primera pregunta. ¿Qué simboliza la luz? Listo, por favor, alzamos la manito. Los que sabemos de tecnología en reacciones, levantar la mano. Los que no, tengan la bondad de levantar la manito físicamente, que los estamos mirando y les damos la opción para que contesten. Nuestros amigos del Facebook, háganlo por comentarios y los que son más tímidos acá en la familia de Zoom, pongan también en el chat que vamos a leerlos. Tengo yo otro. Vamos, participemos. ¿Qué simboliza la luz? Eh, Esmerita Lino quiere tomar la palabra. Es Mérita. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para mí la luz es algo que alumbra, que alumbra mi vida, que alumbra el camino, no solamente el mío, sino de la familia y de muchas personas. Y preguntaba él, ¿cuáles son esas luces? Yo creo que una de las luces es cuando la alegría, por ejemplo, cuando nace un niño, cuando un joven ha terminado su carrera y se convierte en un profesional, cuando estamos congregados dentro de la iglesia y estamos ayudando a la comunidad. Esas son para mí las luces. El ejemplo que puedo también, que siempre admiro de Padre Lauren es la parte de que él siempre está enviando los videos de Mamita Blanca, ¿no? Ella es una luz para cada uno de nosotros en la familia del Verbo, porque con sus años que ella tiene, siempre con una alegría, siempre feliz. Catita, que es una luz también para nosotros con su sonrisa de cada semana. Padre Laure, esta luz que todas las semanas también nos envía, está toda la semana enviándonos al chat que tenemos tal día, el domingo, que nos espera a tal hora el audio. Entonces yo creo que esas son las luces, a pesar de toda la oscuridad, a pesar de todas las muertes de inocentes en otros países, inclusive en mi comunidad. El otro día estaba tan mal y conversaba con Katiti y yo le decía, quiero salir corriendo de aquí, ya no quiero vivir acá, porque todos los días hay asesinato, todos los días hay balacera, pero en medio de todo eso tenemos luz. Y yo creo que la mejor luz que tenemos es esa luz de Jesús, ¿no? Que Él siempre nos esperará con los brazos abiertos. En este tiempo de Cuaresma, que es el tiempo de la penitencia, el tiempo del cambio, el tiempo de la reflexión, de la oración, de la caridad, de ayudarnos unos a otros. Entonces yo creo que esas son las luces, a pesar de todas las oscuridades. ¿Sí? Muchas gracias, Esmerita. Muy bien, muchas gracias. Las luces iluminan, alumbran, ha dicho usted, Sí. y se refiere a eso que usted descubre que le muestra el camino, que le dice, por aquí es. Eso que como que va apartando las tinieblas y va diciendo, por aquí camina, ven por aquí. Y eso lo descubre en la sonrisa, en la esperanza, en el esfuerzo, en la perseverancia de personas. Las luces de Esmérita entonces están en la vida misma, ¿no? Ella descubre luces, es decir, descubre algo que le muestra el camino y le dice, por aquí es, por aquí hay que ir, este es el camino. Muy bien, gracias, Esmerita. Jorge López. Muy buenas tardes con todos, profesor. Me parece que en la vida siempre tenemos que tomar decisiones, ¿no? Siempre estamos expuestos a eso. Y
Eh, para mí, este tema de la luz justamente nos ayuda a tomar las decisiones. Em, Creo que siempre a partir de lo que creemos, de lo que hemos aprendido, y son decisiones que aparentemente siempre nos llevan para bien. Y lo siguiente también creo que muchas veces estamos en la vida sin salida, como atascados. Entonces, creo que la luz nos ayuda a ver de otra manera, para poder, no sé, enfrentar o buscar cómo dar la vuelta a las situaciones a veces complejas que tenemos, ¿no? En diferentes etapas. Eso sería, profesor y compañeros. Muchas gracias, Jorge. Entonces, perfecto. La luz es como unos grandes criterios que nos ayudan a tomar decisiones, que nos ayudan a encaminar nuestra vida o a tomar decisiones de hacer o de no hacer esto o aquello, siempre tratando de llegar hacia nuestro bienestar, hacia la felicidad, digamos, ¿no? Muy bien, gracias, Jorge. Y ciertamente a propósito de esto, y también a propósito de otra de las preguntas, recuerden que en nuestro mundo hay tantas luces, las personas buscamos luces y las encontramos en todas partes y hoy quizá la gente está bombardeada de estas pistas para tomar decisiones, ¿no? En fin, yo creo que son pistas para tomar decisiones y encaminar la vida. Y hoy en día, ¿quién nos ofrece pistas para encaminar la vida? Gracias. Alicia Uvilla. Adelante, Alicia. Gracias, buenas tardes. Para mí la luz es la vida misma, es la luz del sol, es la luz de nuestro Señor, la luz de Cristo, es la vida, es decir, habiendo luz podemos decir que la vida continúa, a pesar de las tinieblas que nos rodean. Si somos capaces de seguir la luz, vamos, como dice usted, por buen camino. Y luces hay muchas, ustedes mismos, Catita con su sonrisa, el padre Lauren con su sabiduría, los compañeros de curso con su búsqueda de conocimiento, con su querer crecer en la fe, y odio Cristo, la luz principal, la palabra del Señor. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. La vida misma es luz. Bueno, muy bien, gracias. Y Cristo, sintéticamente nos ha dicho Alicia, es la luz. Él o esto nos ilumina y nos lleva por algún camino. Gladys nos dice, la luz es el mismo Cristo que nos fortalece, nos esperanza, eh, es la solidaridad, es el apoyo. María Espinosa nos dice, creo que es la que no nos deja caer en la tentación, parecido a lo que decía Jorge. La luz sería estas pistas que nos ayudan a tomar decisiones y nos dicen, esto es bueno, esto es malo, por aquí o por aquí no. La luz es la verdad, la fidelidad, el compromiso, la lealtad, la solidaridad, nos dice Clara Ruesli. Cristina y Paula Seminario nos dicen, buenas tardes desde Guaquillas. La luz se define como la vida, como se ve en Juan 1:4, en él estaba la luz, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Y Bremilda Rosario nos dice, en este mundo de confusión, una palabra que yo le estaba dando vueltas mucho antes de comenzar este encuentro. No quería decir que vivimos en un mundo de tinieblas, sino más bien en un mundo de confusión. Vivimos en un mundo en el que cada cual tiene sus propias luces, en el que cada cual hace sus propias opciones por sus propios intereses, con los criterios, quién sabe de dónde tomados. En este mundo de confusión falta ciertamente una orientación porque hay muchas ideologías. Estoy como parafraseando lo que nos dice Bremilda, ¿no? Hay muchas maneras de pensar,
Hay muchas maneras de ver el mundo, la política, la economía, la sexualidad, el matrimonio, el consumo, la familia, todo son ideologías. Hay en este mundo apenas un pequeño foco de esperanza, de orientación. Bueno, los cristianos debemos ser luz para el mundo, nos dice Sonia Contreras. Igual Nélida Beatriz, perdón, la luz somos nosotros. Depende de mí hacerla brillar o no. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esta lluvia de ideas, creo que vamos alcanzando ya un acuerdo. Yo creo entonces que la luz es lo que ilumina. La luz es lo que nos ayuda a distinguir, nos ayuda a tomar decisiones. La luz es algo que disipa las tinieblas, es algo que orienta y elimina la confusión. Pero repito, en nuestro mundo también estamos en medio de tinieblas o vivimos en un mundo de grandes confusiones, porque todo el mundo tiene su propia luz. O hay luces que orientan la vida de la gente y no necesariamente son las de Cristo. Hay luces que vienen del mundo de la economía, del mundo de la política, del mundo de la ciencia, del mundo de las empresas, de los sindicatos, de las culturas. Hay una serie de pistas, de propuestas, de discursos, de ideas que vienen y que van. Además, vivimos en un mundo en el que se exalta la libertad para que cualquiera tome la luz que le dé la grandísima gana, mientras le satisfaga sus muy personales y a veces mezquinos y caprichosos deseos e intereses. Vivimos en un mundo donde se festeja el que cada cual tenga su propia luz, aunque esa luz produzca confusión, sufrimiento y muerte. No vivimos en un mundo carente de luces, vivimos en un mundo con muchas luces, pero necesitamos una orientación que nos diga cuál de estas luces realmente es la verdadera. O realmente Cristo, ¿cómo nos ayuda a discernir entre tantas ideas, entre tantos proyectos, entre tantos intereses? Bueno, esta es entonces una idea central que quisiera que nos guíe el día de hoy, ¿no? Hoy vivimos entonces muchas luces que nos vienen de todas partes, luces que a veces no iluminan, sino que confunden, luces que en lugar de guiar hacia un camino de verdadera plenitud, nos guían hacia un camino de un individualismo, de un egoísmo que produce sufrimiento. Quizá a esto el padre Lauren llamaba tinieblas, que da lo mismo que decir un mundo de confusión. En este mundo de confusión, ¿qué significa? ¿Cómo entender que Juan nos diga en su evangelio, en labios de Jesús, yo soy la luz del mundo? Y vamos avanzando porque tenemos un tiempo cortito. Y el segundo criterio desde donde queremos acercarnos al texto de Juan es desde el contexto de su autor, el evangelista Juan, y sus destinatarios. A propósito de esto, no olviden que el texto fue escrito por un ser humano o por unas personas en un momento histórico, para alguien en unas circunstancias concretas. Ser fiel al texto siempre exige el esfuerzo de respetar esas circunstancias.
No debemos perder de vista los contextos históricos en los que surge un texto bíblico, porque si no podemos caer en el error de hacerle decir al texto lo que el autor humano no quería decir. Corremos el riesgo de manipular al texto cuando perdemos de vista la revelación de Dios que ese autor humano intentó escribir. Por eso es fundamental no perder de vista el contexto histórico del evangelista Juan y sus destinatarios. Yo aquí no voy a dar una clase de historia, aunque podría extenderme horas y horas sobre esto, porque a mí la historia bíblica me apasiona, pero solamente voy a dar unas poquitas pistas para comprender el contexto del Evangelio de Juan. Y una primera pista es la de los conflictos. El Evangelio de Juan se escribe para una comunidad que está sufriendo conflictos. El primer conflicto es con el fariseísmo o con los fariseos. No es lo mismo, pero por el momento vamos a darlo como si fuera así. El conflicto con el fariseísmo. Para comprender este conflicto, recordemos que en el año 66 los judíos entran en guerra con Roma, una guerra que termina en el año 71 o un poquito después. Pero en medio de esa terrible guerra entre el gigantesco y poderoso y cruel imperio romano y el minúsculo y el pequeñito grupo de judíos, obviamente el gran imperio ganó. Y los romanos destruyeron Jerusalén y arrasaron con el país y reorganizaron la economía, la política, no solo del país, sino de toda la región. Y a los judíos los sometieron a una cruel explotación para obtener lo que ellos querían, ¿no? Riqueza que se pueda exportar a las grandes ciudades, materias primas, fuerza de trabajo, productos agrícolas, aceites, cereales, madera, oliva, vino, trigo, cebada, etcétera, etcétera, etcétera. Y el judaísmo, en medio de esta terrible crisis, entró en una situación casi de desaparición. Para ese entonces, los judíos ya estaban fuera de Israel. Desde hace siglos atrás, los judíos ya habían fundado colonias en otros países. Entonces, los judíos migraron ante la guerra, ante la pobreza, ante la explotación, la injusticia, fueron saliendo del país y se fueron instalando en los países vecinos, donde desde hace mucho tiempo atrás ya habían colonias muy prósperas de judíos. En todo este contexto problemático, el judaísmo, ya fuera del país, se aglutinó para poder sobrevivir, ahora que ya no existe Jerusalén, la ciudad santa, ahora que ya no existe el templo santo, ahora que ya no existe la posibilidad del culto, que para los judíos era fundamental, buscaron maneras de sobrevivir. Y esas pistas para sobrevivir vino del fariseísmo. La secta de los fariseos logró acompañar a los judíos en la diáspora, logró mantener la unidad, la esperanza, dio como pistas para la supervivencia del país, del judaísmo, tanto como religión como cultura. Pero en este momento en el que el judaísmo se vuelve fariseo, se fariseiza, los cristianos se vuelven unos primos hermanos incómodos, porque no se ponen de acuerdo en un montón de temas.
Los cristianos dicen una cosa, los fariseos otra. Los cristianos proponen un ideal de vida, los fariseos otro. Los cristianos proponen una manera de vivir en el mundo, los fariseos otra manera. Y los fariseos, como más fuertes, terminan expulsando a los cristianos de las comunidades judías. Los cristianos tendrán que vivir separados de sus primos hermanos. Los judíos tendrán que aprender a hacer algo nuevo, algo distinto. Tendrán que pensarse a sí mismos, tendrán que poner por escrito su propio pensamiento, sus propias esperanzas, sus propios orígenes, sus raíces. Los cristianos tendrán que edificarse ahora expulsados, atacados, despreciados por los judíos que están controlados por los fariseos. En este conflicto, ya desde tiempo antes de Juan, ya habían voces que alertaban de este problema. El conflicto con los fariseos ya lo encontramos en las cartas de Pablo. Es muy fuerte la advertencia de Pablo frente a los judíos o frente a algunos cristianos de tendencia judía que él llama los judaizantes. Todas las cartas de Pablo contienen pistas para que sus comunidades enfrenten este conflicto. Pero también en Hechos de los Apóstoles, obra de Lucas, también está presente el conflicto. Recuerden o en algún momento relean, por ejemplo, el capítulo 10 o el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles y verán que ahí las comunidades o el autor del texto ya están a la expectativa, ya están preocupados por este conflicto con los judíos de tendencia farisea. Y el Evangelio de Mateo, ni se diga, que es escrito posiblemente algo menos de 10 años antes que Juan. Mateo también vive este mismo conflicto. Pero este conflicto no se quedaba ahí. Este conflicto fue sumamente grave y a lo mejor no ha terminado. A lo mejor nosotros los cristianos todavía vivimos este conflicto. A pesar de que han pasado 2000 años, este problema todavía está entre nosotros. Vamos a ver si me doy a entender a qué me refiero. Si no lo logro, por favor levanten la mano y me dicen, Jaime, ¿a qué te referías con que ese conflicto no ha desaparecido? Bien, voy a intentarlo. En la época de Juan, como en la época de Pablo, como en la época de Mateo, algunos cristianos creían que para ser discípulo primero había que ser judío. Creían que primero hay que ser judío, asumir las costumbres, las tradiciones judías y luego bautizarse o luego asumir a Cristo. Fíjense que detrás de esta postura, obviamente no hay una clara comprensión de quién realmente fue Jesús y realmente qué quiso, realmente qué reveló, realmente cuál fue su proyecto. Estos cristianos confundían el proyecto de Jesús con un pueblo, una cultura, una tradición, una etnia, una lengua, un color de piel. Otros cristianos, quizá la mayoría, creían que hay que seguir siendo cristiano, pero hay que organizar la comunidad como lo hacen los fariseos, porque el estilo de organización comunitario de los fariseos es muy exitoso. ¿Cuál es ese estilo? Rígido, legalista, moralista, un estilo que divide entre blancos y negros, entre
buenos y malos, entre ricos y pobres. Es un estilo que pone a cada cual en su sitio. Es un estilo de norma, es un estilo de uniforme, es un estilo de ley, es un estilo de premio al cumplidor y castigo al incumplidor. Es un estilo de comunidad disciplinario, terriblemente encasillado en la obsesión por el cumplimiento de la norma. ¿Nosotros vivimos un estilo de comunidad cristiana así hoy en día? ¿Nuestras comunidades cristianas viven más una obsesión por la norma que por el reino? En fin. Y es que en la época de Juan, como en la época de Lucas, Mateo y Pablo, muchos cristianos no habían comprendido del todo qué significa el proyecto de Jesús o cómo debe ser la comunidad que Jesús quiso que seamos. Esta que ahora llamamos iglesia, sacramento del reino o espacio de salvación. El Evangelio de Juan, como los otros autores del Nuevo Testamento, van a insistir que la comunidad tiene que ser un estilo de vida que no margina, que no excluye, que es no solo que transmite, sino que es buena noticia, porque es comunidad que acoge, que consuela, que levanta, que dignifica, que denuncia, que da la cara y que finalmente, como el maestro, entrega la vida. Un estilo de comunidad que hasta el día de hoy nos resulta difícil de asumir. Nos resulta difícil de asumir. Es mucho más cómodo escondernos en la norma, en el uniforme, en la liturgia, en el rezo, que dar la cara ante realidades como la pobreza, el discrimen, la exclusión, la delincuencia, la criminalidad, el sufrimiento, dar la cara o denunciar a los causantes de esas realidades. Nos da miedo. Y no lo digo como reproche, lo digo también como acto de contrición, porque yo estoy también entre los que tenemos miedo. Bien, continuemos. Pero hay un segundo conflicto. Las comunidades de San Juan o el evangelista Juan vive no solo conflicto con los fariseos, con el judaísmo, sino con el mismo mundo griego en el que habitaban. Asia Menor, donde se escribió el Evangelio de Juan, es lo que actualmente llamamos Turquía, que está hacia el oriente de Grecia. Y en esa zona fueron muy prolíficas las escuelas filosóficas. Muchos grandes filósofos fundaron academias, liceos, comunidades de filósofos discípulos de ellos. Y hacia finales del siglo I, por algunas razones que yo no he incorporado a la diapositiva y que ahora no nos viene mucho a nuestro interés, proliferaron y se volvieron muy fuertes. Y estas comunidades religioso-filosóficas, morales, espirituales, griegas, entran en conflicto con el cristianismo. Y yo me quiero referir concretamente a dos corrientes filosóficas, espirituales, morales griegas, que están detrás del Evangelio de Juan y a lo mejor no han desaparecido.
Veamos si con alguna de estas nos identificamos. Veamos si realmente han pasado ya o están vivitas y coleando todavía. La primera es esta que solemos llamar el gnosticismo. En la pantalla que ustedes están viendo, la voy a poner en rojo para que la distingan y sepan cómo se pronuncia. La visión gnóstica o el gnosticismo, que no hay que confundir con agnosticismo. Eso es otra cosa, ¿no? El agnosticismo es otra cosa, no lo vamos a tocar. El gnosticismo. ¿Qué decía esta corriente filosófica, moral o espiritual? De origen griego, no cristiano, no judío, de origen griego, muy anterior a Jesús de Nazaret, muy anterior al cristianismo y el Nuevo Testamento. Esta visión filosófica decía que la plenitud humana, lo que nosotros los judeocristianos llamamos salvación, la plenitud humana se logra buscando y alcanzando el conocimiento, que en griego se dice así. El conocimiento de la verdad, de las leyes supremas que rigen la vida y el desarrollo del universo, de todos los seres, estas leyes que están detrás de la vida, de la muerte, de la biología, de la física, del clima, del cuerpo, del amor, del odio, de la guerra, de la paz. Estas leyes con las cuales se mueve el universo. Estas leyes a las que esta corriente filosófica llamaba el logos. Logos en griego puede traducirse por palabra o verbo, pero también puede traducirse por ley o razón. Aquí yo estoy utilizando la acepción de ley, ley suprema del universo. Entonces, la salvación se alcanza logrando el conocimiento de la ley suprema del universo. Solo conociendo esta ley alcanzaremos la luz. Miren, ya apareció la palabra luz. Solo conociendo a Logos lograremos la luz. ¿Qué es lograr la luz? Comprender qué es el bien, qué es el mal y qué es vivir correctamente. El sueño de todo ser humano. Ayer, hoy y mañana, todos los seres humanos nos planteamos esta pregunta. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la vida plena? ¿Qué es la vida correcta? ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo no vivir el mal? Esta pregunta nos la hemos planteado desde que estamos en este planeta y nos la planteamos los rusos y los africanos, los coreanos y los quichuas, los afrodescendientes y los que vivimos en la ciudad, los blancos, los mestizos de ayer, de hoy y de mañana, siempre tendremos en nuestro corazón la inquietud y la angustia por saber qué es el bien y qué es el mal, lo que algunos suelen llamar la pregunta moral. Bueno, el gnosticismo decía que para saber qué es el bien y qué es el mal, hay que cultivar el conocimiento. Y para cultivar el conocimiento hay que estudiar, observar, contemplar la naturaleza, meditar. Y para eso hay que hacer silencio, hay que irnos a un lugar
solitario. Hay que concentrarnos apartándonos de las preocupaciones cotidianas, apartándonos del bullicio de la vida, apartándonos del griterío de la calle o de la casa. Hay que buscar la soledad, el silencio y en soledad y en silencio meditar, contemplar, leer, orar, etcétera, etcétera, etcétera. Los gnósticos entonces creían que este es el camino hacia la salvación, el cultivo de la sabiduría. Y algunos cristianos de origen gnóstico comenzaron a decir y a creer que Jesús había sido un gnóstico, una especie de sabio que había logrado el conocimiento. Y entonces, confundiéndole a Jesús con un filósofo griego, comenzaron a creer que ser cristiano significa cultivar la sabiduría, la meditación, el silencio, el apartarnos del mundo, el meternos en una profunda soledad, meditando en los misterios del universo. Y para los gnósticos, la práctica del amor o la misericordia era una grandísima tontería, porque eso era más bien el ruido. Eso significaba prestar demasiada atención a la vida cotidiana, amar al prójimo, levantar al caído o consolar al que sufre. Nos desvía de el silencio, la meditación, la contemplación. No, 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 nada de eso. Hay que apartarnos del mundo. El amor no lleva a la plenitud, sino la sabiduría. La misericordia no ayuda en nada, sino la sabiduría. Así, los gnósticos creían que la comunidad cristiana debía ser el grupo de iluminados, el grupo de aquellos que ya han cultivado la sabiduría o están en camino de lograr sabiduría. La comunidad entonces comenzó a volverse para los gnósticos una especie de secta, de élite, es decir, una secta de buenos o de sabios, una secta de sabiondos que decían saber. La comunidad o la secta de los gnósticos comenzaba a volverse una especie de club de aquellos que creían haber logrado la luz y lo habían logrado meditando, apartándose del mundo, leyendo, estudiando, filosofando, etcétera, etcétera, etcétera. Estos que habían buscado el logos sin preocuparse por el mundo. Y separarse del prójimo es lo que comenzó a llamarse con el tiempo herejía. Hoy escuchamos la palabra herejía y nos suena a una postura teórica contraria al dogma de la Iglesia, pero la herejía es en principio la ruptura con el prójimo. La herejía es ruptura con la comunidad. La herejía es el rechazo del otro, es romper. Herejía es ruptura, separación. Eso significa esta palabra griega, ruptura, separación. Y los gnósticos fundaron grupos separados de los ignorantes, de los vulgares, de los que no tienen estudios, de los que no hablan bonito, de los que no tienen títulos universitarios, de esos burdos y vulgares que habían tantos en las comunidades cristianas. Y este es
el primer grupo con el que la comunidad de San Juan entraba en conflicto. Pero hay otra escuela filosófica griega muy poderosa en la época que también le causa conflicto al cristianismo. Y lo peor de todo es que muchos cristianos también comenzaron a asumir esta teoría. Es la que se conoce como el dualismo platónico y que actualmente en algún vocabulario más técnico se suele llamar el docetismo. Acabo de ponerlo en rojo para que vean con más claridad a qué me refiero. El docetismo. ¿Qué decía esta filosofía? Bueno, lo he puesto ya aplicada al cristianismo. Decían estos cristianos de proveniencia doceta o platónicos que Jesús, como usted y como yo, como todos los seres humanos, fue un compuesto de cuerpo y alma, y que solo su alma era divina y su cuerpo no. Y cuando estos se referían al Hijo de Dios, no se referían a Jesús de Nazaret, sino al alma de Jesús. Separaban en Jesús el alma del cuerpo y comenzaron a llamarle Hijo de Dios o el Verbo o el Logos solo al alma, perdiendo de vista al Jesús que vivió, que comió, que se enfermó, que tuvo hambre, que tuvo sueño y que durmió y que tuvo miedo y que se tropezó y se lastimó las rodillas y que tuvo mamá y que recibió leche de su seno. Fueron perdiendo de vista a este judío. Fueron perdiendo de vista a Jesús de Nazaret y comenzaron a perseguir espíritus inmateriales. Cuando estos docetas hablaban del resucitado, no se referían a Jesús, creían que fue el alma lo que salió del cuerpo y el cuerpo se pudrió en la tumba, mientras que el alma fue lo que emergió. Y para estos docetas, ser cristiano significa buscar la comunión con el alma, no significaba ser como el hombre Jesús, significaba buscar la comunión con un espíritu inmaterial. Ser cristiano significaba la búsqueda de experiencias metafísicas, místicas, y fueron perdiendo de vista aquello que decimos ayer y hoy. Ser cristiano es ser otro Cristo, o ser cristiano es seguirle al Maestro, vivir como Él, vivir sus opciones, sus proyectos, con su pasión, con su ardor, con su estilo de vida. Eso se fue perdiendo de vista. Para estos gnósticos, para estos docetas, ser cristiano significaba otra cosa. La comunión del alma con Dios, por tanto, se lograba en el mundo en el que Dios habita. Dios, que es espíritu inmaterial, no vive en este mundo. Para entrar en comunión con Dios hay que esperar a la muerte del cuerpo y a que nuestra alma se eleve a ese lugar de donde habita Dios y ahí entrar en comunión con Dios. Entonces los docetas creían que la comunión con Dios no se logra aquí, se logra allá, cuando muramos. Creían que mientras estamos aquí, mientras estamos atrapados en este cuerpo, esta especie de disfraz, esta especie de apariencia biológica, no podemos alcanzar la comunión con Dios.
Lo único que nos queda era luchar por mantener la santidad de nuestra alma. ¿Y cómo luchamos por mantener la santidad del alma? Orando, meditando, reflexionando, pero sobre todo evitando las pasiones de la carne, evitando las preocupaciones por lo mundano, evitando darle atención a aquello que nos desvía del camino, que es la comunión mística con Dios. ¿Qué preocupaciones mundanas? Las preocupaciones por la economía, por la política, por la guerra, por la delincuencia, por la situación que viven nuestros jóvenes o la situación que viven nuestras culturas o la situación que viven nuestras instituciones actuales. Los docetas fueron instalando lentamente una especie de cristianismo irresponsable con la realidad, a la que tildaron de mundana. Y fíjense, hasta el día de hoy, la palabra mundano como que tiene una carga de maligno. ¿No le han dicho a usted alguna vez que tiene preocupaciones muy mundanas? ¿Le han dicho alguna vez que usted es un mundano o una mundana? Se da cuenta de que eso es un insulto porque tiene por detrás la idea que no es originalmente ni cristiana ni judía, la idea de que lo del mundo es malo, lo de la carne es malo. Pues esta es una idea doceta que ingresó al cristianismo y que lamentablemente no logramos superar todavía. Yo aquí no quiero meterme a la discusión de si alma sí, cuerpo no, qué es el alma, dónde está, tenemos o no tenemos alma. Esa discusión la dejamos para otro día. Yo solamente estoy presentando el pensamiento del docetismo y estoy presentando unas pistas para comprender el conflicto que éste le significó a la comunidad joánica. Muy bien, hasta aquí yo quisiera detenerme 2 minutos, porque el siguiente momento al que quiero llegar es ya al Evangelio de Juan. Pero antes, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre estos dos conflictos que he presentado como grandes pistas para comprender el contexto de San Juan, el contexto del Evangelio. No sé si he sido muy rápido, he utilizado palabrejas muy raras, si he confundido en lugar de iluminar. Entonces Gladys, Ere, ya levanta la mano. No sé si nos escribe o Katy le activa el micrófono para escucharle. Sí, ya está activadita. Buenas tardes, doctor. Lo que me quedó en mi cabeza es lo que usted decía, que nosotros somos judíos cristianos. ¿Por qué el nombre de judíos? Esa es mi pregunta. Bueno, Gladys, ya quizá esto nos aparta del tema, pero a ver si lo rapidísimo. Mire, básicamente el cristianismo es un judaísmo. Creemos en el mismo Dios. Creemos en la misma historia de la salvación. El Dios de Jesús de Nazaret, a quien él llamaba Abba, es el Dios de los judíos, a los que ellos le llaman Yahvé. Aunque algunos dicen que se llama Jehová, ahora no me importa, pero es el mismo Dios. Creemos que este Dios es nuestro Padre, Creador, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que hizo el universo
y que guía la historia. Es el Dios del pueblo de Israel y que nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Entonces, en el fondo, somos judíos. Pero yo utilicé la expresión judeo-cristianos para decir, para enfatizar que el pensamiento gnóstico o el pensamiento doceta no es propio ni de los judíos ni de los cristianos. Pero para sintetizar yo dije judeo-cristianos, para los dos en realidad, ¿no? Pero bien, entonces Gladys, somos primos hermanos, somos más judíos de lo que creemos. Tenemos muchos elementos judíos. Nuestra doctrina es originalmente judía. Nuestra fe es originalmente judía. Pero nosotros vivimos esta fe y esta doctrina judía desde el proyecto de Jesús de Nazaret. Vivimos esta fe y esta doctrina judía desde la certeza de que en Jesús de Nazaret, el Dios de Israel, nos ha hablado, se nos ha revelado, se nos ha hecho presente, diciéndonos ya todo lo que tenía y quería decirnos. Entonces somos judíos desde Jesús de Nazaret. Somos judíos desde los ojos de Jesús, desde los lentes de Jesús, desde el estilo de Jesús. Entonces somos judíos y cristianos, o somos cristianos y judíos. Bueno, no sé si ayudé, pero como decía, este es un tema para profundizarlo en otro encuentro. Bien, pero regresando a mi pregunta, yo esperaría que lo que hemos visto sobre el contexto de Juan haya quedado claro. Jaimito, tenemos una pregunta Para también en el chat. Parece que ahora también se viven estas dos corrientes. Sí, Jorge López nos dice, parece que ahora también se vive estas dos corrientes. Así es, aunque originalmente en el siglo I y hasta el siglo IV, años 300, estas dos corrientes filosóficas causaron mucho conflicto al punto que fueron tenidas como herejías, penetraron de todos modos en el cristianismo hasta el día de hoy. Y sí, es saludable reconocer que tenemos algo de estas dos corrientes filosóficas, pero yo antes de echarlas a la basura o de negarlas, yo invitaría más bien a tratar de no perder de vista nuestros orígenes para ser críticos con nosotros hoy. Creo que tenemos que reconocer que nosotros hoy, pues no somos la divina papaya, nos hemos equivocado, somos hijos de tradiciones, somos hijos también de influencias, somos hijos de procesos históricos y no somos, repito, la pureza del cristianismo. O sea, somos lo que somos, ¿de acuerdo? Y es bueno tener elementos para criticarnos, reconocernos, y si tenemos que hacer actos de contrición y golpearnos el pecho y convertirnos, pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, y ¿qué más nos decía alguien? Sí, el origen, los evoluciones. Agustín Guzmán, Jaimito, que está más arriba. Agustín Guzmán.
¿Es bueno o recomendable participar en la logosofía para un cristiano católico? Logosofía. La logosofía me suena a gnosticismo de alguna forma. La vida cristiana es el discipulado de Cristo. Y el discipulado de Cristo es seguirle a Él. Y eso basta, creo yo. Bueno, si quiere meterse en grupos de estudio, de reflexión, hágalo, pero tenga en cuenta que para nosotros Jesús es la luz, Jesús es la verdadera sabiduría, y como nos dice San Juan, Jesús es el Logos o el Verbo. Así nos lo dice en su prólogo, en Juan 1:4 o desde Juan 1:2 hasta el versículo 8. En el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. No necesitamos más. Jesús es el camino. ¿Necesitamos filósofos? ¿Necesitamos gurús? ¿Necesitamos otros libros sagrados o misteriosos? ¿Necesitamos curiosear en las sabidurías de filósofos o de hechiceros, de brujos o de augures o adivinos? No, no necesitamos. Jesús es todo lo que necesitamos. En el fondo, ¿qué es lo que necesitamos? Ama a tu prójimo. En esto reconocerá el mundo que eres mi discípulo. Punto. Agustín, en eso se sintetiza todo. Ame como Jesús ama. Y amar como Jesús significa todo lo que Jesús hizo. Consolar, dignificar, defender, alimentar, visitar al enfermo, o dar luz al ciego, o acompañar al que llora, o denunciar al injusto, o dar la cara a la cruz, o decirle a los fariseos de ayer y de hoy que eres un infeliz equivocado. Eso significa amar. Haga eso y ya está. Bueno, en fin, avancemos. Alicia Ovilla, profesor. Jaimito, hay una pregunta de Adriana. Son varias las corrientes filosóficas que influenciaron en el cristianismo. ¿Se puede hablar de que existían varios cristianismos? Claro, Adriana, por supuesto que sí, existían varios tipos de cristianismos. Algunos en un momento dentro del judaísmo. Y luego, cuando el cristianismo o las comunidades cristianas logran ser mayoritarias en el mundo griego, también aparecen varios tipos de cristianismos de tradición griega. Por supuesto que sí. El siglo I y el siglo II conoció varias tendencias, confesiones, divergencias, conflictos, posturas, etcétera, 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 ¿no? Bien, pero Adriana, este es un tema apasionante, no me jale la lengua porque si no me quedo aquí hasta las 10 de la noche y el padre Lauren después me corta y me va a decir que no llego al Evangelio de Juan. Pero otro día podríamos hablar de esto, que es un tema larguísimo y apasionante. Disculpe que no profundice demasiado. Hay un Bueno, Ribla, Adrianita, así que ahí puedes. qué brujo, Jaime. Estaba pensando eso. Solo recomendémosle que hay un Ribla y que ahí puede también orientarse un poquito. muy bien. Me voy para acá donde está esta opción de
Aquí una sola como aclaración o bueno, Zoilita nos dice, existen muchas corrientes que confunden y yo creo que lo que solo debemos aprender es del Evangelio, ¿verdad, profesor? Bueno, bueno. Pues eso estaba yo también pensando. Si Jaime me dice que va a ir a un grupo gnóstico, a un grupo no sé qué, a mí no me preocupa, porque sé que él tiene criterio y no va a perder mucho el tiempo. Pero si alguien sin información me dice que quiere probar a los caballeros de no sé qué, a los estos de no sé cuál, al sello de no sé cuál, pues pobrecito, va a salir con un cacao en la cabeza y una pérdida de tiempo, de años, bueno, Ya. Sí, ¿verdad? sí, pero también esto pasa entre los cristianos, que tenemos a los testigos de Jehová, a los bautistas, a los luteranos, a los anglicanos, a los católicos protestantes, a los protestantes católicos, a los de izquierda y a los de derecha, a los de FU y a los de FA. Tenemos a los cristianos que se visten en blanco y negro, a los de café y amarillo. Tenemos luego a los budistas, a los shintoístas, al islam. O sea, ¿qué criterios nos ofrece Jesús de Nazaret para distinguir, para criticar, para discernir entre tantas teorías, opciones, confesiones, propuestas? ¿Qué criterios hay para discernir si los protestantes son buenos o malos, o si los católicos somos los equivocados y los luteranos los que están en la verdad? ¿Cuál es el criterio? ¿Hay algún criterio? ¿Hay alguna clave? Pues Sí, sí, frutos los conocerán. por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pero no sé si vamos a profundizar en eso y más bien lo mencionamos como conclusión hacia el final de este encuentro. ¿Cuál es ese criterio para discernir entre tantas espiritualidades, cristianas y no cristianas, antiguas y modernas? ¿Cuál es ese criterio que Jesús nos da? Jesús de Nazaret hoy, ¿qué nos diría? No te hagas musulmán, no te hagas judío, no te hagas de la religión africana, de la religión coreana, no te... Jesús nos diría que tal o cual confesión o institución es la verdadera. Seguramente Jesús nos diría, ve, no te hagas tanta bola. Entre todas estas religiones espirituales, corrientes, confesiones, filosofías, te doy un criterio para tomar decisiones. Y el criterio es el amor al prójimo. Si no tengo amor, nada soy. Puedo hablar la lengua de los ángeles y cultivar sabidurías misteriosas. Puedo decirle a la montaña que se mueva y ésta se puede mover. Puedo entregarle mi cuerpo al fuego sin que me pase nada. Puedo ir por aquí y por allá, pero si no tengo amor, nada soy. Bien, pero esto del amor es un tema que se las trae, no es tan sencillito, no es tan de soplar y hacer botellas. Bueno, perdonen que continúe, que se nos va la vida porque ya son las 6 de la tarde. Vamos a otro tema que también es muy apasionante. El Evangelio de Juan no se escribió de una sola vez, se escribió por partes y no lo escribió una sola persona. Hoy cada vez más los biblistas, los investigadores coinciden en que el autor de Juan es en realidad un grupo de personas, es un autor colectivo y que en algún momento, hacia finales del siglo I, esta obra
como que alcanzó su madurez, como que alcanzó una etapa final de redacción o de edición. Y hacia finales del siglo I, el Evangelio de Juan terminó construido en estas 4 partes. Y de estas 4 partes, las 2 más importantes son esta que en la diapositiva que estoy compartiendo con ustedes se llama el libro de los signos. Y esta otra, que en la diapositiva que ustedes están viendo, se denomina el libro de la gloria o el libro de la exaltación, como dice aquí en la diapositiva, ¿no? El libro de la gloria o el libro de la exaltación. Entonces, el meollo, los 2 ejes, los 2 pilares del Evangelio de Juan son estas 2 grandes secciones. La que va del capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 11, versículo 54. Y acá nos vamos a concentrar. En esta parte vamos a encontrar básicamente 7 pequeñas partes. Fíjense qué interesante, el número 7 es simbólico, lo que indica que quien construyó esta sección del Evangelio de Juan nos estaba ya dando un mensaje, porque el 7 no solo es un número, sino que es un símbolo de totalidad. El 7. Y entonces es un símbolo judío de totalidad, ¿no? Entonces, estas 7 partes es lo que el mismo autor del Evangelio llama signos. Por eso a toda la sección se le denomina el libro de los signos. Entonces tenemos 7 signos, que a veces las personas les llaman milagros, pero yo debo insistir en que no usemos la palabra milagro, sino que nos metamos en la cabeza que cuando hablamos del Evangelio de Juan, debemos entender, usar la palabra signo. Ya voy a pasar a intentar explicar el porqué. ¿Cuáles son esos signos? Ahí los tienen. El primero, las bodas de Caná, en el capítulo 2. El siguiente, la curación del hijo de un funcionario del rey, en el capítulo 4. Bueno, me paso de una vez acá, a la siguiente diapositiva. El siguiente, la multiplicación de los panes, en el capítulo 6. El siguiente, Jesús camina sobre el mar, en el capítulo 6 igual. Y el que nos interesa a nosotros, que es el sexto signo, la curación del ciego de nacimiento, que en realidad es todo el capítulo 9. Todito el capítulo 9 es la historia o el relato de la curación del ciego de nacimiento. Y este relato hay que comprenderle como un signo. ¿Qué significa que sea un signo? ¿Por qué insisto en usar el término signo y no milagro? ¿Por qué? Porque los 7 signos son relatos teológicos, no son relatos históricos. No los lea como eventos que sucedieron. Es un error meternos a preguntarnos si sucedió o no sucedió.
La persona que me pregunte, Jaime, la curación del ciego de nacimiento, o las bodas de Caná, o la resurrección de Lázaro, ¿sucedió o no sucedió? La persona que me pregunte eso, a esa persona le voy a responder, no lo sé, yo no estuve ahí. Si su pregunta es de tipo histórico, mi respuesta es esa, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que en la intención y en el estilo literario de San Juan, este relato es una reflexión teológica ilustrada, graficada o narrada. Es un relato simbólico, es una reflexión teológica. No sé si sucedió o no sucedió. Por favor, absténgase de preguntar eso. Más bien la pregunta es, ¿qué quiso decir San Juan con el relato de la curación del ciego? ¿De acuerdo? Ese es el tema. Entonces, de aquí la importancia de leer el Evangelio de Juan, respetando también sus opciones literarias teológicas. Juan no escribe como Lucas, Marcos o Mateo. Por eso, al Evangelio de Juan se le estudia separado de los otros tres. Por eso a los otros tres se les llama sinópticos y a San Juan no. Y cuando alguien, yo recuerdo que incluso lo he dicho en un encuentro de domingo, cuando alguien habla de los sinópticos se refiere solo a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y en el saco de los sinópticos no se le mete a Juan. Perdón, creo que ya dije una tontería. Por sinópticos nos referimos a Marcos, Lucas y Mateo, y no al Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan es otro estilo, otro tipo de reflexión teológica, otro tipo de vocabulario, de estilo literario. Juan no quiere ser historiador. Juan es poeta. Juan es teólogo. Juan es una persona de una profunda espiritualidad. Es un hombre que está meditando y reflexionando en el texto, con el texto, y nos invita a meditar. Por eso, San Juan, cuando insiste con la palabra signo, lo que nos está pidiendo es que reflexionemos, meditemos, oremos, interpretemos y no nos quedemos en la pregunta de si sucedió o no sucedió. Muy bien, entonces, si esto está claro, creo que vamos acá. Todo el capítulo 9 está dominado por el tema de la curación del ciego de nacimiento. Pero nosotros solamente vamos a leer un fragmento, porque el capítulo 9 es largo. Y en todo caso vamos a la parte más importante de este relato del capítulo 9, pero no olvidemos que la narración es teológica y así debe leerse. No olvidemos que su intención es describir el camino para llegar a la luz.
que es Jesús. No olvidemos que Jesús es la luz, pero que hay ciegos que quieren ver y que aceptan la luz que Jesús nos ofrece, pero también hay gente que anda por el mundo con su propia luz. Y esa gente que tiene su propia luz, en este texto queda como ciego, porque en el texto la luz de Jesús a algunos les da vista y a otros les vuelve ciegos, porque la luz de Jesús para unos es buena noticia y para otros es mala noticia. Y con estas pistas, perdonarán que estoy comenzando a correr porque como siempre ya me angustia el reloj. He transcrito el texto que nos interesa. ¿Quién quiere leer en voz alta? Para yo descansar un poquito el gañote. A ver. Leamos el texto bíblico que queremos leer, meditar y reflexionar. Si alguien nos ayuda. Puedo leerles, Jaimita, no hay problema. Adelante. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa la verdad, sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió, no sé si es pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, ya se lo he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de ese no sabemos de dónde es. El hombre contestó, esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás he oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron, no eres más que pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros, y lo expulsaron. Palabra de Dios. Bueno, no voy a quitar el texto por si alguien quiere continuar leyéndolo, pero ¿hay alguna frase que le llamó la atención? ¿Le tocó el corazón? ¿Hay algo en este texto que le movió el piso o le está ardiendo en lo más profundo de su pecho? ¿Qué le dice a usted este texto? ¿Ya descubre usted el mensaje? ¿Le parece que está claro o todavía es confuso? ¿Cómo se siente usted ante este texto que lo tiene en su pantalla y que lo acaba de escuchar? Bueno, he retirado el texto de la pantalla. Esas preguntas que lancé, bueno, no es de esperar que ahora respondamos, pero un poquito para intentar hacer un pequeño momento de meditación o de lectura meditada del texto. Lo podemos hacer en otro momento. Y yo quiero
antes de regresar a las diapositivas, a compartir con ustedes la pantalla, recordarles que antes del texto leído hay algún otro relato. Y voy al grano. Jesús se acerca con sus discípulos. Jesús está caminando con sus discípulos por las afueras del templo de Jerusalén. Y entonces los discípulos ven al ciego de nacimiento que está pidiendo limosna. Y le dicen a Jesús, mira, mira a Jesús. Y este hombre, este ciego de nacimiento que pide limosna, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Bueno, esta es una clave que está en el capítulo 9, antes del texto que hemos leído, y es ciertamente muy importante. En la mentalidad farisea, en la doctrina del fariseísmo, la enfermedad, la pobreza y la esterilidad son 3 signos de que la persona es un pecador, de que la persona no ha cumplido la ley de Dios o la ley de Moisés o la Torá, como llaman algunos. Y en consecuencia, esta persona que ha roto su comunión con Dios está sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Los fariseos no dicen que Dios provoque la ceguera o la pobreza, sino que esta es consecuencia de nuestra propia decisión de apartarnos de Dios. Entonces, en consecuencia, el ciego, que aparte de ser ciego, es pobre porque está pidiendo limosna, es un pecador. Es decir, es una persona que ha roto en algún momento, de alguna forma desconocida, la ley de Dios y se ha apartado de Dios, ha rechazado a Dios y Dios lo ha abandonado. Entonces, lo que sí podríamos decir es que en la mentalidad farisea, el ciego, que es al mismo tiempo pobre, es alguien a quien Dios lo ha abandonado a sus propias decisiones, a su propia suerte. Y en esta mentalidad están también los discípulos. Los discípulos de Jesús son como esos cristianos de la época de San Juan que piensan como fariseos, que tienen la tentación de permitir un cristianismo de tipo fariseo. Estos discípulos, que no saben bien lo que están diciendo, culpan al ciego de su propio pecado o a lo mejor a su padre o a su abuelo o a su familia. Y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús, primera blasfemia, por decirlo así, rompe con la teología judía, les pone en su sitio a sus propios discípulos y de paso a los fariseos. No dice así, yo estoy aumentando, pero más o menos, ¿no? Jesús les dice, no sean pendejos, esto no es así. El sufrimiento y el dolor no es signo del pecado, no es signo de pecado. El sufrimiento y el dolor tendrán A o B causa, pero ese no es el problema. ¿Por qué me preguntan cuál es la causa del sufrimiento o del dolor? Más bien pregúntense qué debemos hacer ante el que sufre o ante el caído. Por eso Jesús dice que la ceguera y la pobreza de este hombre no es ni culpa suya
ni de sus padres, sino que es una oportunidad para presentar el proyecto de Dios. Cuando vamos por el mundo y nos encontramos con un prójimo que sufre, mire, no se pregunte por qué sufre, aunque pueda o aunque deba hacerlo después. En principio, no pregunte las causas del sufrimiento. En principio, pregunte qué es lo que debe hacer usted ante él. Eso es lo que dice Jesús en el texto y a las comunidades de San Juan. Este es el criterio para caminar por el mundo. Lo que hagamos o dejemos de hacer con estos hermanos más pequeños, aunque ya me pasé al Evangelio de Mateo. Pero en San Juan la idea es la misma. Y continúa el texto. Y Jesús rompe con la teología judía porque está diciendo que Dios no es alguien que abandona, no es alguien que le deja de importar el sufrimiento humano. Dios es alguien que atiende, es alguien que está atento, es alguien que interviene. Dios es un padre que sufre y que está preocupado y que busca la oportunidad para intervenir, salvándonos del sufrimiento y el dolor. Jesús rompe con la mentalidad farisea de sus discípulos y de las autoridades del templo. Y a la final, como se verá en el texto, más bien los culpables del sufrimiento humano son aquellos que han encubierto el auténtico rostro de Dios, que han disfrazado a Dios y nos lo han presentado como un Dios fariseo, un Dios de la norma que abandona al incumplidor y al pecador. A continuación, Jesús hace algo inaudito. Aparte de contradecir la teología farisea, Jesús actúa y cura al ciego en sábado. Me voy a ahorrar todo lo del relato de el barro y el emplasto en los ojos y todos esos detalles que están en el texto. Y quiero enfatizar en esto. Jesús cura en día prohibido. Jesús no solo contradice la teoría farisea, sino que actúa de forma contraria, viola la ley que obliga a descansar en sábado. Y ya miren que la cosa va subiendo de tono y la tensión comienza a crecer. Jesús le cura en sábado al ciego y simplemente le manda a lavarse y le deja porque él se va. Jesús simplemente le dice, anda a lavarte y chao, nos vemos. Jesús se va, pero de pronto se arma la tensión con la gente. La gente comienza a ver, comienza a fijarse que aquel que antes estaba ciego y pobre, ahora ve, y que aquel que estaba antes postrado y triste, ahora está feliz y alegre. Y comienza el cuchicheo. Comienza el temor, comienza la indignación. Y le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y quién fue? El que antes era ciego relata lo que Jesús le hizo y comienza la preocupación por el curandero. Pero el ciego ya no sabe
dónde está Jesús. En realidad ni siquiera sabe quién fue ese hombre, porque nunca logró verle. Solamente logró ver cuando se lavó los ojos. Solamente le escuchó, solamente le tocó o solamente le sintió, pero ni siquiera sabía su nombre. Ahora no sabe dónde está, porque Jesús se fue. Pero ahora el ex ciego es llevado con las autoridades, y a estas autoridades no les interesa que la gente vea o que la gente esté feliz. No les interesa el acontecimiento mismo de la vida o de la salud. Les interesa que se ha violado la ley. Les interesa que se ha puesto en tela de juicio su autoridad como portavoces de Dios, como aquellos que conocen de Dios. Lo que les preocupa es que se comienza a dudar que ellos posean la sabiduría y el conocimiento de la voluntad de Dios. Les comienza a preocupar su propia autoridad. Y comienza la bronca. Y en fin, bueno, el resto del texto creo que tenemos que ir acortando este encuentro. Nos hemos pasado ya bastante del tiempo. En el resto del texto, el ciego, mientras discute con los fariseos, va logrando lentamente no solo la vista física, sino una clara comprensión. Jesús finalmente es descubierto como el Mesías, y la luz que da Jesús es la que lleva a los seres humanos a la plenitud, a este estado de vida y alegría o de salud y alegría. Los fariseos o cualquiera que cree que ve, en realidad quedan sin ver, es decir, quedan ciegos. Jesús no es reconocido por unos, pero es reconocido por otros. ¿Quién reconoce a Jesús? Pues quien le acepta. ¿Y quién no lo reconoce? Pues los que ya tienen sus propias ideas hechas, sus propias doctrinas, sus propias verdades, sus propios caminos. Finalmente, el texto termina hacia los últimos versículos del capítulo con la frase con la que hemos comenzado. Yo soy la luz. Bueno, un texto o una idea que está también presente, muy fuerte en este texto, es la de un Jesús hijo de Dios o la de un Jesús hijo de un Dios que no abandona a los que sufren. Y a los que sufren les ofrece un camino de discipulado. Recuerden, lo leímos en el texto, a lo largo de su discusión del ciego con los fariseos, él mismo se reconoce como su discípulo. El ser discípulo es una oferta que podemos aceptarla o podemos rechazarla. Y esta oferta se dirige primero a los que sufren. Y esta oferta consiste en ser justamente esto, luz para los ciegos o salud para los enfermos o alegría para los tristes o vida para los que mueren.
Bueno, con este último mensaje, no sé, Katy y Lauren, me voy callando porque acá donde estoy ya está oscuro y comienza a llover.